Las cesáreas son una complicación del parto en sí o del plan de parto natural de una mujer. Las indicaciones de cesárea son múltiples, pero hay tres indicaciones principales que explican un grandísimo porcentaje de las mismas. La primera es la falta de progresión del parto, detención del parto, sospecha de desproporción cefalopélvica, detención del descenso. Todos estos nombres al final, distocia, estos nombres, al final son correspondientes al mismo concepto. La segunda gran causa es la sospecha de pérdida del bienestar fetal, normalmente por un registro cardiotocográfico o una auscultación intermitente que señala pues deceleraciones tardías o otras desviaciones de la normalidad en el registro cardiotocográfico del bebé. Y la tercera gran causa es las presentaciones anómalas, presentaciones y posiciones anómalas, por ejemplo, la presentación de nalgas o la posición en transversa. Después hay múltiples indicaciones, como las cesáreas que se hacen simplemente por tener una cesárea anterior, cosa que las mujeres que quieren un parto natural normalmente no eligen. La preeclampsia, eh, las lesiones que obstruyen el tracto genital inferior, el tracto de salida del bebé, las anomalías pélvicas, afecciones cardíacas que pueden hacer que sea deseable evitar el trabajo de parto, una placentación anormal, placenta previa, situaciones de malformaciones congénitas, infecciones. Dado que hay tres grandes causas que explican el porcentaje altísimo de cesáreas, hay una serie de acciones enfocadas a esas causas que se pueden realizar para disminuir el número de cesáreas. Es un error tratar de disminuir el número de cesáreas a base de aguantar un registro cardiotocográfico fetal que está desviándose de la normalidad, que está poniendo en riesgo al bebé y que muchas veces lo único que vas a conseguir es retrasar esa cesárea que vas a hacer de todas formas. En cambio, sí que se evitan muchas cesáreas mimando las condiciones, los requisitos de la mujer de parto, las necesidades de la mujer de parto, dejando a la mujer en preparto y en fase latente de dilatación el tiempo que necesitan hasta que se establezca la fase, el periodo activo de dilatación. Considerando la fase latente del periodo de dilatación en realidad a muchos efectos como si fuera preparto, eso es una acción muy eficiente para evitar cesáreas. Realmente, hasta que una mujer no tiene contracciones con una frecuencia de cada 4 minutos o cada 3 minutos, de una duración de casi 1 minuto y una dilatación de 6 centímetros, no está en fase activa del periodo de dilatación y a todos los efectos puede seguir deambulando, puede seguir haciendo vida normal, puede seguir estando no hospitalizada si el parto iba a ser en hospital, etc. Si una mujer no quiere analgesia regional, ayudémosla a que no reciba, a que pueda tener el parto sin analgesia. No la empujemos al parto con analgesia epidural. Una vez que una mujer recibe la analgesia regional, ya desde ese momento conviene hacer intervenciones. Ya es un parto medicalizado en el que ya conviene utilizar oxitocina para que si hay contracciones irregulares se hagan regulares, se hagan frecuentes, se hagan efectivas. Conviene ya pronto romper la bolsa para si el parto no está progresando adecuadamente. Ya todas las acciones son necesarias. Sea como sea, otra forma de evitar cesáreas es teniendo claros unos criterios de detención del parto que deben ser de por lo menos requerir 4 horas sin cambios
con más de 6 centímetros tras un número suficiente de horas con oxitocina y con la bolsa rota. Evitar diagnosticar una detención del parto si todavía se llevan menos de 4 horas con contracciones efectivas o menos de 6 horas con contracciones que no se han conseguido que sean de verdad eficaces. Y evitar considerar parto activo con menos de 6 centímetros de dilatación. Otra acción para evitar cesáreas pues es dar el tiempo de pujos suficiente. El periodo de pujos es muy variable de una mujer a otra. Hay mujeres que pueden no estar exhaustas tras mucho tiempo de pujos y realmente no hay una evidencia científica detrás de la recomendación habitual basada en un determinado número de horas. Respecto a los riesgos de la cesárea, es verdad que desde muchos puntos de vista puede parecer conveniente una cesárea para el bebé o para la madre, pero hay muchas veces que se olvidan ciertos riesgos que están casi siempre. Por ejemplo, la cesárea, y sobre todo si es una cesárea repetida, da lugar a placentación anormal y es más fácil que se produzcan patologías como la placenta ácreta en un siguiente embarazo o la placenta previa, o como consecuencia de estas formas de placentación deficientes, pues puede haber un crecimiento fetal reducido o un parto pretérmino. Luego están las morbilidades maternas crónicas, el dolor pélvico, las adherencias. Esto es una afección que sufren un porcentaje muy grande de las mujeres que han sufrido una cesárea. Y por supuesto están los riesgos reproductivos. Tras una cesárea hay una disminución de la fertilidad, hay un aumento de los abortos espontáneos y hay un aumento, no olvidemos tampoco, muy importante del embarazo ectópico, que es hoy día una de las principales causas de mortalidad materna. Una parte muy importante cuando se habla de los riesgos es los riesgos diferenciales de la cesárea programada versus la cesárea cuando ya se está de parto. Se está viendo que los recién nacidos de una cesárea programada a término pueden también, como si fueran pretérminos, necesitar una dosis de betametasona. ¿Por qué? Porque en una cesárea programada no se ha producido el aumento de CRH y el aumento de cortisol fetal fisiológicos en un parto normal. En las cesáreas programadas sin periodo de parto, sin periodo de contracciones, los recién nacidos con el tiempo van a tener más probabilidad de desarrollar asma, más probabilidad de desarrollar diabetes y más probabilidad de sufrir en el periodo neonatal problemas respiratorios. Se habla mucho de las cesáreas a petición maternas y en el ámbito médico hay la creencia de que muchas cesáreas, un porcentaje elevado de cesáreas son por deseo materno, pero realmente no es así. Los estudios dicen que tan solo un 2% de las mujeres quieren una cesárea electiva en Estados Unidos. Y de esas, la inmensa mayoría lo están prefiriendo por miedo al parto, por miedo al dolor en el parto. Como decía una gran psiquiatra, una cesárea por miedo al parto es estar haciendo un tratamiento de cirugía mayor para una fobia.